Así que comencemos. Buen día, chicos, ¿me escuchan? Sí. Buenos días, sí. Buen día. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a comenzar. Hoy me he permitido invitar a otro de mis estudiantes. Yo les he comentado un poco de los diferentes trabajos que hacemos en mi grupo. Y entonces hoy invité al señor Tito Arévalo, que es candidato a doctor también, a que nos hable de lo que es su tema de investigación, su proyecto de investigación, sus publicaciones, que tiene un harto trabajo hecho en análisis de espectros. Entonces, lo invité a Tito para que nos comente su trabajo, nos instruya un poco. Bueno, yo ya lo conozco el trabajo de Tito, por supuesto, pero para que les cuente a ustedes también de qué es lo que estamos trabajando en el grupo. Eh, y eso, así que los voy a dejar hoy de nuevo 1 hora y media para que hablen con Tito. Espero que les esté gustando esta serie de charlas, que son los diferentes casos de estudio, donde vamos implementando y aplicando los conocimientos que adquirimos en el ramo, pero vamos un poquito más allá. De pronto van a empezar a tocar temáticas de que no están cubiertas acá en el ramo, y eso es normal, chicos. Así que, por favor, siéntanse libres de hacer todas las preguntas que consideren apropiadas, ya sea a Tito o a mí, en el caso que corresponda, para que les vayamos respondiendo y complementando al estudio de ustedes. Tito, vos puedes poner esto en función de pantalla completa, aplicando control L, si es que fuera una presentación. Eso. Bueno, los dejo con Tito. Por favor, siéntase libre, por supuesto, a hacerle todas las preguntas que crean correspondientes. A mí me interesa que ustedes vean las diferentes temáticas que abarcamos en el grupo, que son, creo yo, los mejores casos de estudios que les puedo mencionar de lo que hacemos acá en Chile. Ya cuando volvamos juntos, les voy a mencionar los otros casos de estudio que se hacen a nivel mundial. Bueno, quedo acá observando también. Comencemos, Tito, todo tuyo. No te escuchamos, Tito, ¿eh? Hola, hola. ¿Me escuchan? Ahora sí, comencemos. Ya. Muy buenos días con todos. Agradezco por la introducción del profesor Fernando. Y bueno, como él les mencionaba, lo que voy a hacer el día de hoy es presentarles mi trabajo de investigación y principalmente una temática muy interesante que es los campos aleatorios condicionales. Los cuales voy a utilizar como un framework probabilístico para resolver el primer objetivo de mi tesis doctoral, la cual trata del modelamiento digital del terreno en zonas boscosas. Como una idea general, el modelamiento digital del terreno trata de la extracción de la forma del terreno en un ambiente urbano o en un ambiente boscoso a través del mapeo mediante un dron y mediante sistemas de sensado remoto como LiDAR o como cámaras. Un momento, perdón, no, ya. Los contenidos que pretendo o las diapositivas están divididas en dos partes principales. Viene a ser introducción y estado del arte, qué es lo que me ha motivado a estudiar el modelo digital del terreno. Y en la segunda parte hablaré sobre lo que es los campos aleatorios condicionales, los cuales vienen a ser una subclase de los gráficos probabilísticos indirectos. Muy bien, bueno, como ustedes conocen y como ha sucedido en los últimos años, la región de Valparaíso es fuertemente afectada todos los años por incendios forestales. Gracias a estadísticas del CONAF, Valparaíso se puede clasificar como la cuarta región con mayor incidencia de incendios al año. En el periodo del 2018 a 2019, Valparaíso sufrió alrededor de 900 incendios en todo el año, lo cual afectó más del 25% de toda la superficie de Valparaíso.
A pesar de que estos incendios, la mayor parte de estos incendios no se debe a causas naturales, Valparaíso de por sí presenta una susceptibilidad a los incendios debido al tipo de topografía que presenta y al tipo de vegetación que existe en esta región. Referente al tipo de topografía, Valparaíso presenta una topografía mediterránea, la cual, debido a la cual en ciertas condiciones, por ejemplo, alta temperatura, baja humedad y fuertes vientos, la propagación de los incendios es más rápida, es más fácil que se propague y se generen incendios. Por otra parte, la vegetación y la mayor cantidad de plantaciones está conformada por dos especies, Pinus radiata y Eucalyptus globulus. Estas dos especies en particular son susceptibles a incendios, son más susceptibles a incendios que otras especies, que especies nativas. Y lamentablemente, estas dos especies representan el 97.5% de la plantación total de bosques acá en Valparaíso. Entonces, aquí se debe aclarar algo. Primeramente, la topografía incide en cómo se propagan los incendios. Específicamente, existen ciertos trabajos previos realizados, los cuales mencionan el tipo de relación que existe entre un incendio y su forma de propagarse. Por ejemplo, en terrenos planos, la propagación de un incendio va a ser más lenta siempre y cuando discriminemos el viento, va a ser más lenta que en un terreno con una pendiente diferente a cero. Además de eso, en terrenos irregulares, la severidad o el daño causado por un incendio es menos homogénea que el daño provocado en un terreno plano. Con estos antecedentes, es importante o la topografía del terreno juega un rol muy importante al momento de tomar las medidas de mitigación de incendio correspondientes. Por ello creo que es importante conocer la forma del terreno en zonas boscosas y así poder tomar las acciones necesarias para mitigar con tiempo prudente el incendio. Sin embargo, en zonas boscosas, la generación o la identificación de terreno sigue representando un desafío, principalmente porque los sistemas de censado remoto que tenemos actualmente no logran identificar los puntos de tierra que se encuentran debajo de la copa de los árboles. Los sistemas de censado remoto más utilizados para este propósito son LiDAR y sistemas de visión. Con respecto a los sistemas de visión, estos, al ser sensores pasivos, no logran determinar los puntos que existen debajo de la copa de los árboles. No logran obtener ninguna información. Por otra parte, los LiDAR son sistemas de sensado activos y estos tienen la capacidad, en ciertos casos y dependiendo de la densidad de la copa del árbol, de penetrar o no la copa del árbol y así obtener información de los puntos de terreno bajo los árboles, como en este caso. Generalmente los LiDAR que son capaces de penetrar la copa de los árboles son los de onda completa y los LiDAR multiretorno. A pesar de estas limitantes en zonas boscosas, ya existen ciertos trabajos o existen ciertos reportes que han indicado
que es posible identificar o extraer el terreno en zonas boscosas. Por ejemplo, con LiDAR de onda completa, Catenau y Eisenberg han logrado determinar la forma del terreno. Sin embargo, los errores que obtienen en esos casos de elevación son mayores a 1 metro. Y por otra parte, no logran, los errores de clasificación no se pueden identificar, ya que si el bosque es demasiado denso, como en el trabajo reportado por Eisenberg, no se puede hacer no se puede identificar mediante métodos topográficos convencionales la forma del terreno. Por otra parte, para utilizar cámaras en la identificación de terreno en zonas boscosas, se debe tener la condición de que la densidad de la copa de los árboles debe ser menor a un 80% del área mapeada, porque si no es así, la cantidad de puntos que se van a obtener del terreno va a ser muy pobre y no se va a lograr identificar o generar un modelo del terreno adecuado. Para poner una diferencia entre lo que es entre el tipo de información obtenida con una cámara y con un LiDAR de una misma zona, en este caso una zona boscosa, relativamente boscosa, podemos identificar estas dos imágenes de acá. La imagen del extremo de la derecha nos presenta la información obtenida a través de un LiDAR y esta imagen de acá nos presenta a través de una cámara. Como ustedes pueden identificar, la cantidad de puntos en las áreas boscosas es mayor al momento que lo obtenemos a través de un LiDAR, dado que este tiene las capacidades de penetrar la copa de los árboles, a diferencia que de una cámara en donde no se obtiene nada de información o información muy escasa sobre la parte del terreno bajo la copa de los árboles. Muy bien. Entonces, con estas limitantes, o la mayor limitante que tenemos en las zonas boscosas es que la cantidad de puntos que nosotros vamos a detectar del terreno va a ser muy escasa. Y por el contrario, la cantidad de información que se tiene acerca de la copa de los árboles va a ser mayor. Vamos a tener mayor información de la copa de los árboles. Entonces, el problema de identificación de puntos de tierra se lo puede replantear de la siguiente manera. ¿Qué tal si caracterizamos el tipo de bosque que estamos mapeando para que así con la información de la copa de los árboles logremos obtener, por ejemplo, el tipo de especie que se encuentra en ese sector, la edad, con la edad lograr obtener aproximadamente la altura promedio de los árboles, el diámetro de la copa de los árboles, y en base a estas características determinar o mejorar la estimación de los puntos de terreno en zonas boscosas. Esto viene a ser la idea principal o la idea inicial que nos hemos planteado. Sin embargo, previo a utilizar estas características mencionadas o antes de continuar con esta idea, voy a presentarles ciertos trabajos previos respecto a la identificación de terreno, al filtrado de terreno que se ha realizado hasta el momento. Ya, muy bien. El esquema básico para lograr determinar el terreno, ya sea en zonas urbanas o en zonas boscosas, es el siguiente. Primero realizamos un mapeo aéreo de la zona de estudio. Este mapeo aéreo, como ya les mencioné, los sensores que podríamos utilizar son LiDAR o sistemas de visión, cámaras. Aquí cabe recalcar que las cámaras no logran entregar una nube de puntos. Una nube de puntos. Para lograr obtener la nube de puntos se requiere
hacer un postprocesamiento de las imágenes obtenidas a través de un algoritmo, por ejemplo, Structure from Motion, y así obtener la nube de puntos. Una vez que hemos logrado determinar la nube de puntos del área de estudio, lo que nos interesa es primero filtrar la nube de puntos, es decir, eliminar cualquier outlier, puntos demasiado altos o puntos demasiado bajos que no que su probabilidad sea muy escasa de pertenecer ya sea a un objeto o a un punto de tierra. Una vez que logremos obtener esta nube de punto filtrada, pasamos al filtrado de terreno, es decir, identificar los puntos que pertenecen y los puntos que no pertenecen al terreno. Existen varios métodos en el estado del arte con respecto al filtrado de terreno. Y bueno, luego que hemos logrado identificar los puntos que pertenecen al terreno, pasamos a generar el modelo digital del terreno a través de métodos de interpolación. Con respecto a los métodos utilizados para identificar los puntos de terreno, voy a hablar de los esquemas generales que se siguen. Y antes de ello se debe mencionar que la mayor cantidad de estos métodos, a excepción de las redes neuronales, utilizan o asumen que los puntos que van a pertenecer a Tierra son los puntos de menor elevación. En base a estos puntos de menor elevación, construyen un modelo digital de terreno previo, el cual lo empiezan a densificar o empiezan a agregar más puntos de acuerdo a ciertas características. Los que se basan el primer método, los que se basan en pendiente, la idea básica es la siguiente. Una vez que logran determinar un punto de tierra, un punto de menor elevación, se etiqueta el siguiente punto de acuerdo a la pendiente que se genera entre el punto de tierra y el nuevo punto. Si la pendiente del nuevo punto con respecto al punto de tierra es mayor a un umbral, el nuevo punto se descarta como punto de tierra. Caso contrario, se agrega, se etiqueta como punto de tierra. Los que se basan en morfología, en operaciones morfológicas, hacen lo siguiente. La nube de puntos la transforman a una imagen de profundidad y en base a esta imagen de profundidad, lo que realizan es operaciones morfológicas. Puede ser un opening o closing alternadamente para determinar qué píxeles pertenecen a un objeto y qué píxeles pertenecen al suelo. Luego de esto, la información de los píxeles etiquetados es transferida a la nube de puntos y así se obtiene una etiqueta por cada uno de los puntos en la nube de puntos, valga la redundancia. Por otra parte, los que se basan en superficie utilizan superficies paramétricas o métodos de interpolación para determinar los puntos que pertenecen a Tierra. Uno de los algoritmos más comunes dentro de esta clase son las redes triangulares irregulares. Este algoritmo lo que hace es construir una red triangular irregular inicial en base a los puntos de menor elevación y posteriormente le empieza a densificar de manera iterativa, añadiendo nuevos puntos a la red triangular. Para añadir los nuevos puntos a la red triangular se requiere que los nuevos puntos cumplan con ciertos parámetros que deben ser determinados por el usuario o dependiendo de la zona que se está mapeando. Por otra parte, los métodos que se basan en segmentación utilizan o combinan los métodos anteriormente mencionados, por ejemplo, los basados en morfología, basados en pendiente o basados en superficie, combinan estos métodos con
métodos de segmentación, por ejemplo, Ransack o transformada de Hue, para incrementar o para mejorar la identificación de puntos de terreno. Entonces, este viene a ser un mix entre métodos comunes de filtrado y métodos de segmentación. De estas cuatro clases de métodos para la identificación de terreno, se puede mencionar lo siguiente. Primero, que cada uno de estos métodos o cada una de estas clases requiere una calibración de parámetros exhaustiva para lograr obtener resultados óptimos de acuerdo a la zona que se está estudiando o que se ha realizado un mapeo. Por ejemplo, los parámetros para identificar puntos de tierra en zonas urbanas van a ser distintos a los parámetros que se deben calibrar para identificar puntos de tierra en una zona rural o en un ambiente boscoso o donde el terreno presenta una forma irregular. Y esto viene a ser una desventaja, ya que no se puede tener o no se logra obtener un criterio general para cada uno de los casos. Para todos los casos, perdón. Por otra parte, tenemos, en el 2016 tenemos las redes neuronales que han sido implementadas para la identificación de puntos de terreno. El método propuesto en 2016 por Huan Yuan realiza lo siguiente: a la nube de puntos la transforma, la rasteriza y transforma en una imagen, y sobre la imagen se identifica los puntos que pertenecen a la Tierra a través de una red convolucional neuronal. La limitante de este método, de los métodos que utilizan redes neuronales, es el sesgo que se puede introducir debido al set de entrenamiento. En la investigación propuesta por Huan Yuan, ellos entrenaron la red convolucional con alrededor de 17 millones de puntos etiquetados como tierra y como puntos que no pertenecen a tierra, y logran obtener un error de clasificación menor al 1%, lo cual es muy bueno. Sin embargo, en un artículo reciente del 2018, utilizan la misma red convolucional neuronal, pero no la misma cantidad de datos de entrenamiento. Y en ese caso, el error de clasificación incrementa. De 0.69 se incrementa a 7.95% de clasificación, un error de clasificación. Entonces, esta viene a ser una limitante se puede considerar como una limitante debido al sesgo que se puede introducir o no debido al set de entrenamiento, lo cual se debe tomar muy en cuenta. Debido a estas, antes de continuar, tengo que mencionar que de los 5 métodos expuestos aquí, únicamente los basados en morfología y los basados en superficie se han implementado en zonas boscosas. Y como ya les mencioné anteriormente, estos métodos, o al momento de extraer el terreno en zonas boscosas, se tiene errores mayores a 1 metro, y la cantidad de errores en clasificación es relativamente alta en algunos casos, y en otros, bueno, no se puede determinar el error de clasificación ya que no se tiene un ground truth del terreno. Debido a estas limitantes y dado que la idea principal o la idea que me he planteado es proponer un framework probabilístico para identificar los puntos de tierra en base a las características del bosque, debo tratar de identificar, o lo que se requiere es
realizar una clasificación contextual de los puntos de tierra dadas las características de otros puntos que ya sea que pertenezcan o no a tierra o que pertenezcan a la copa de los árboles. Y con respecto a la clasificación contextual, el framework que otorga una solución natural a la clasificación viene a ser las redes aleatorias condicionales. Estas redes fueron introducidas por Lafferty en el procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, Shotton, Penn y Christianson las expandieron a imágenes. Principalmente estas redes, estos campos se utilizan en la segmentación contextual de imágenes, en la restauración de imágenes y en visión estéreo. Y nuevamente, como ya les había mencionado, lo atractivo que tienen estos campos es que son una solución natural a la clasificación. Por otra parte, uno de los trabajos más populares que he encontrado en la literatura es el de Niemeyer, el cual extiende los campos aleatorios condicionales para la clasificación contextual de nubes de puntos. En el trabajo presentado por Niemeyer, logra identificar tanto asfalto, terreno, edificación y vegetación y árboles en un ambiente urbano. Sin embargo, para lograr esta clasificación, dentro de las características que él utiliza para la identificación de puntos, está una característica que él menciona, la distancia de un punto a tierra. Y esta distancia se calcula en base a un modelo digital del terreno previo, el cual es obtenido a través de una tercera parte. Y bueno, a pesar de que este trabajo requiere de un modelo digital del terreno previo, los campos aleatorios condicionales no dejan de ser atractivos para la identificación de puntos de tierra en ambientes boscosos. Principalmente porque estos son un frame probabilístico que me permite etiquetar que me permitirá etiquetar cada uno de los puntos de la nube de puntos de forma contextual, no solamente local. Es decir, voy a tomar en cuenta toda la información que se puede obtener de la nube de puntos. Por otra parte, los campos aleatorios condicionales utilizan implícitamente la ley de Bayes. Es decir, que voy a calcular una probabilidad, una posterior probability. Es decir, que voy a obtener la probabilidad de que un punto pertenezca o no al terreno, dadas ciertas características o dada la información dada la información de la nube de puntos. Muy bien. Vamos a hablar ahora un poco más acerca de los campos aleatorios condicionales. Los campos aleatorios condicionales son una subclase de las gráficas probabilísticas, de los modelos gráficos probabilísticos. Los modelos gráficos probabilísticos son una forma de representar las probabilidades, de descomponer una probabilidad, una probabilidad conjunta, una forma de representar. Los modelos gráficos están conformados por dos entes principales que vienen a ser nodos, que vienen a identificarse con círculos, y bordes, que va a ser el vínculo que existe entre un nodo y otro nodo. Dentro de las gráficas, de los modelos gráficos, se puede subclasificar en modelos directos y modelos indirectos. La diferencia principal es que, bueno,
Los modelos directos los vínculos de los modelos directos tienen un direccionamiento, el cual va a permitir distinguir entre padres, nodos padres y nodos hijos. Es decir, va a existir una jerarquía. En cambio, los modelos indirectos no presentan, los vínculos en modelos indirectos no presentan un direccionamiento entre los nodos. Por otra parte, otra diferencia entre los modelos directos y los modelos indirectos es la parametrización de estas gráficas. Por ejemplo, en los modelos directos, la probabilidad de una gráfica en particular se puede parametrizar como el producto de las probabilidades condicionales asociadas a cada uno de los nodos. En el caso de los modelos directos, la probabilidad que se le asocia a los nodos es de la siguiente forma. Si es que el nodo es un nodo hijo, entonces la probabilidad de, en este caso tomemos como ejemplo x4, estará dada por probabilidad de x4 dado sus nodos padres, es decir, dado x2, x1 y x3. En cambio, si se hace de x5, la probabilidad asociada a x5 se la puede definir de la siguiente manera. Probabilidad de x5 dado x3 y x1. El producto de todas estas probabilidades me va a permitir encontrar la probabilidad conjunta de toda la gráfica directa. En cambio, en las gráficas indirectas, al momento que no existe una jerarquía entre nodos, para lograr parametrizar o para lograr identificar la probabilidad conjunta de esta gráfica, se requiere asociar a cada uno de los cliques. Más adelante explicaré qué viene a ser un clique, una función potencial. Y el producto de estas funciones potenciales me va a determinar la probabilidad conjunta de la gráfica. Dentro de las gráficas indirectas se encuentran, se pueden clasificar dos subclases, modelos generativos y modelos discriminativos. A los modelos generativos generalmente se los conoce como campos aleatorios markovianos. Y la siguiente subclase es los modelos condicionales aleatorios. Estos vienen a ser, la diferencia entre estos dos viene a ser, es muy análoga a la diferencia que existe entre clasificadores generativos y discriminativos. Para establecerlo en términos generales, un modelo discriminativo aprende a diferenciar, aprende las diferencias entre dos clases, y un modelo generativo aprende la probabilidad, la distribución de cada una de sus clases. La distribución de cada una de las clases. Y eso viene a ser, en términos generales, la diferencia entre un modelo generativo y un modelo discriminativo. Ahora, específicamente en los campos aleatorios condicionales, es decir, los modelos indirectos, ciertas definiciones básicas. Bueno, a una gráfica la vamos a definir como un conjunto de nodos y como un conjunto de ejes o conjunto de vínculos o conjunto de bordes. Aquí los nodos vamos a representarlos, como ya les había mencionado anteriormente, a través de un círculo, y los vínculos entre los nodos a través de una línea, la cual no va a tener dirección dado que es una gráfica indirecta. Por otra parte, tenemos la vecindad de un nodo. La vecindad de un nodo va a estar dada por el conjunto de todos los nodos que se conectan directamente al nodo en cuestión. Por ejemplo, en este caso, si deseo conocer la vecindad del nodo que se encuentra en magenta, debo observar qué nodos se encuentran conectados directamente al nodo en magenta. En este caso vienen a ser
los nodos que se encuentran en celeste, estos 4 nodos de aquí. No se puede considerar como nodo vecino a este nodo que se encuentra en negro, dado que no está conectado directamente con el nodo en cuestión, con el nodo en magenta. El grado de un nodo se refiere a la cantidad de vecinos que tiene el nodo en cuestión. Por ejemplo, nuevamente utilizando este nodo en magenta, el grado del nodo viene a ser 4, dado que tiene solo 4 vecinos. Un lazo o un ciclo es una serie de nodos que están conectados de tal forma que yo puedo regresar al inicio siguiendo un camino determinado por los vínculos. Por ejemplo, si yo inicio en este nodo, puedo llegar a este nodo siguiendo el siguiente camino. Entonces esto lo podemos considerar como un ciclo. Los cliques o clique que había mencionado anteriormente se refiere a un conjunto de nodos de tal forma que todos los nodos son vecinos entre sí. Y un clique máximo es, en cambio, un clique en el cual no se puede agregar otro nodo porque perderá la propiedad de ser un clique. Entonces, por ejemplo, si nos referimos a esta gráfica, el clique que se encuentra encerrado en esta área amarilla, si nos referimos a esta gráfica, podemos considerar a X1 y a X2 como un clique. No es un clique máximo porque a estos dos nodos puedo agregar otro nodo, por ejemplo, X3, y sigue siendo un clique. Todos los nodos son vecinos entre sí. Sin embargo, el clique conformado por X1, X2 y X3 es un clique máximo porque no puedo agregar otro nodo, ya que si agrego otro nodo se pierde la propiedad de clique. Por ejemplo, si yo agrego X4, este clique de aquí dejará de ser clique, ya que X4 no es vecino de X1. Entonces pierde la propiedad de ser un clique. Y finalmente, independencia condicional. La independencia condicional se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia la gráfica conformada solo por X1, X2, X3 y X4. A X1 se está conectando alguien. X1 yo puedo decir que X1 es condicionalmente independiente de X4, dado X2 y X3. Esto se refiere a que, gracias a la estructura de esta gráfica, yo puedo separar los nodos X1 y X3 debido a, los nodos X1 y X4 debido a X2 y X3. Es decir, si yo retiro X2 y X3, los nodos X1 y X4 no pueden conectarse entre sí. A eso se refiere lo que es independencia condicional. Ya. Una vez que hemos establecido lo que es una gráfica indirecta y ciertas definiciones iniciales, se requiere parametrizar la gráfica indirecta para así lograr obtener una expresión matemática a la probabilidad asociada a toda la gráfica. Para ello se utiliza el teorema de Hammersley-Clifford, el cual nos dice que nosotros podemos asociar una probabilidad a una gráfica siempre y cuando esta probabilidad se pueda factorar como el producto de funciones potenciales asociados a
a cada uno de los cliques. Y bueno, se representa a través de esta ecuación de aquí, en donde sí, C viene a representar una función potencial asociada al potencial máximo, asociada a un clique máximo, y Z de teta es una constante de normalización, la cual nos asegura que la probabilidad va a sumar 1. La función de distribución llegará como un máximo a 1. En este caso de esta gráfica, nosotros podríamos mencionar, bueno, aquí tengo un error. Esta no debería ser la probabilidad asociada a esta gráfica. Sin embargo, la podemos obtener ahora en este momento. Si nosotros de esta gráfica tenemos 3 cliques máximos, el primer clique va a estar dada por x1, x2, x3. El segundo clique máximo se puede identificar como x2, x3, x4, que está en magenta. Y luego tenemos otro clique máximo, el cual está en celeste, conformado por x3 y x5. Entonces, si nosotros deseamos encontrar la función de probabilidad conjunta de esta gráfica, viene a estar dada por el producto de la función potencial del clique que está en amarillo por la función potencial asociada al clique que está en magenta y por la función potencial del clique que está en celeste. Y luego eso dividimos para nuestra constante de normalización y obtenemos la función de probabilidad de la gráfica en general. Ya. Muy bien. Continuando con esto y para facilitar la parametrización de la gráfica, nosotros podemos recurrir a a la física estadística. En física estadística, podemos específicamente utilizar la distribución de Gibbs. La distribución de Gibbs se puede expresar de la siguiente manera, en donde Z sigue siendo una constante de normalización. Y en este caso tendríamos que va a estar dado por el producto de funciones de la familia exponencial, que a su vez se puede ver como la suma de funcionales de energía. Entonces, si nosotros hacemos un análogo de la distribución de Gibbs con nuestra gráfica, con nuestro modelo gráfico, podemos asociar a cada uno de los cliques ya no una función potencial, sino una función de energía, de tal forma que nosotros podemos expresar la función potencial de la siguiente manera, como un funcional de energía. Es decir que al final nosotros podríamos identificar la energía asociada a cada uno de los nodos o la energía de interacción entre cada uno de los nodos en los ejes. Aquí debemos hacer hincapié en que si tenemos, entre más alta sea la energía, menor será la probabilidad de nuestro clique máximo o de nuestro nodo, y viceversa. Si tenemos entre menos energía, mayor será la probabilidad de nuestro nodo o de nuestra gráfica. Ya. En base a esto, ahora lo que nos queda es saber cómo vamos a modelar o cómo vamos a utilizar esta información de gráficas indirectas, específicamente de campos aleatorios condicionales, para modelar o para lograr obtener la probabilidad de que un punto pertenezca a Tierra, dadas ciertas características o dada la información de la nube de puntos. Entonces, yo deseo conocer la probabilidad de que un punto sea etiquetado como Tierra o
como tierra, dadas ciertas características. Esto, desde una perspectiva bayesiana, lo puedo plantear desde la siguiente forma. Sería como la, un, la función de verosimilitud por la información previa que tengo acerca de ese punto. Sin embargo, yo puedo utilizar en este punto los campos aleatorios condicionales, ya que estos, al ser un modelo discriminativo, me van a entregar la información, van a ser capaces de modelar directamente esta probabilidad, la probabilidad posterior, la probabilidad de que un punto sea etiquetado como tierra dadas ciertas características. Entonces, en este caso, lo que se ha planteado en los trabajos previos, como el de Neymeyer, es por cada punto de la nube de puntos, generar un nodo en una gráfica indirecta. Es decir, voy a tener una gráfica, un modelo gráfico probabilístico tridimensional en el cual voy a analizar o del cual yo deseo conocer la probabilidad de que a un nodo i se lo clasifique con la clase yi o yi. En este caso, tierra o no tierra. Muy bien. Aquí estamos. Ya. Ya. Entonces, yo deseo conocer la probabilidad de que un punto sea etiquetado como tierra o no tierra, dadas ciertas características. Y para ello voy a utilizar la variable, a cada uno de los nodos voy a asignar la variable aleatoria y, en donde y va a ser en realidad una etiqueta. Puede ser 0, 1, menos 1, 1, o sea, va a ser una variable aleatoria binaria que me va a permitir identificar si el punto pertenece o no a tierra. Para yo poder asociar esta variable aleatoria a mi gráfica indirecta, debo asumir que y obedece a la propiedad de Markov cuando está condicionada a la información entregada por la nube de puntos. Esto quiere decir que, por ejemplo, dada una gráfica indirecta, la variable aleatoria e indexando la variable aleatoria y a través de los nodos de la gráfica indirecta, asumo que la probabilidad de que un punto sea clasificado o sea etiquetado como tierra o no tierra, dada la información de la nube de puntos y la información del resto de nodos en la gráfica, va a ser igual a la probabilidad que, de que el punto i tenga la etiqueta tierra o no tierra, dada la información de la nube de puntos y solamente la vecindad. Es decir que, la etiqueta de un nodo en particular dependerá únicamente de la etiqueta de sus nodos vecinos, y el resto de nodos no van a influir en, en la probabilidad de que un nodo o no tenga o adquiera cierta etiqueta. Y en esta parte de aquí, bueno, en esto de aquí se está explotando la propiedad de independencia condicional. Con respecto a la parte contextual o la clasificación contextual o cómo se agrega la información global a este sector local de la gráfica, se lo hace a través de las observaciones, porque de la información de la nube de puntos. Aquí no se está, o en base a esta definición, no se está
utilizando únicamente la información de este sector, sino se utiliza la información de toda la nube de puntos o la información que puede entregar toda la nube de puntos. Muy bien. Entonces, recapitulando un poco, hemos considerado como nodos a cada uno de los puntos de la nube de puntos, es decir, tenemos una gráfica tridimensional. 2, hemos asumido que la variable aleatoria y, en este caso, que representará la etiqueta de cada uno de los nodos en la gráfica, va a ser indexada por cada uno de estos nodos y además obedece la propiedad de Markov. Entonces, utilizando el teorema que les mencioné de Hammersley-Clifford, podemos parametrizar esta gráfica tridimensional como se podría parametrizar esta gráfica como el producto de funcionales de energía asociados a los Clay's máximos. Sin embargo, yo voy a restringir a los como Clay máximo aquellos Clays de máximo 2 nodos. Es decir, solo observaré la interacción entre dos nodos vecinos. Si se toma en cuenta esta restricción, en lugar de máximos, en lugar de Clay's con más de 2 nodos, puedo reescribir la función de distribución de las etiquetas, dada la información de la nube de puntos, de la siguiente manera. Nuevamente, Z es una constante de normalización. Esta constante de normalización se la calcula al final. Y aquí se agregan dos términos interesantes, que viene a ser AI I de I y J. AI se lo representa A sub I, es el potencial de asociación, I sub IJ es un potencial de interacción. Es decir, que este potencial de aquí me indicará cómo interaccionan dos nodos vecinos, y este potencial de acá me da información acerca de la probabilidad de que un nodo o no pueda adquirir una etiqueta, ya sea tierra o no tierra. Muy bien, para hacer un poco más específico, vamos a hablar del nodo del potencial de asociación. Como les había comentado, el potencial de asociación se lo puede considerar como una medida de probabilidad de que a un punto se lo puede etiquetar como tierra o como un punto que no pertenezca a tierra. Para modelar este potencial de asociación, lo primero que se realiza es de la nube de puntos o de la gráfica, se extrae un patch, un conjunto de nodos, y a este conjunto de nodos se les realiza sobre ellos una transformación para así lograr obtener un vector de características, el cual en un principio me va a permitir determinar un límite de clasificación lineal. Una vez que he logrado obtener este vector de características, yo a mi potencial de asociación lo puedo modelar como la probabilidad de que un nodo en particular Y, de que un nodo I pueda adquirir la etiqueta Y dadas el vector de características. De esta forma, puedo utilizar o gracias a esta forma de modelar, yo puedo utilizar cualquier clasificador discriminativo para identificar
para identificar la etiqueta del punto en cuestión. En este caso me interesa un clasificador que me entregue, que me entregue información acerca de la probabilidad. Y bueno, se puede utilizar en este caso, y para mí lo veo conveniente utilizar un clasificador logístico. Aquí se debe tomar en cuenta que tanto θ sub 0 como θ sub 1 vienen a representar los parámetros intrínsecos del modelo. Y posteriormente, para lograr definir un límite de decisión no lineal, lo que yo puedo hacer es una transformación no lineal a mi vector previo de características, o un kernel mapping se suele conocer, y así obtener un límite de decisión no lineal. Es decir, que al final yo puedo modelar a mi potencial de asociación nuevamente como un clasificador discriminativo no lineal. Por otra parte, tenemos para modelar el potencial de interacción. Bueno, el potencial de interacción se lo puede considerar o se lo puede... sí, se lo puede considerar como una medida de cómo dos nodos adyacentes, como dos nodos vecinos interaccionan entre sí. Al momento que me refiero a interacciones, viene a ser la probabilidad que tiene un nodo, o sea, la probabilidad que tienen dos nodos en obtener la misma etiqueta, dado que son vecinos. Para lograr modelar este potencial de interacción, lo que nuevamente deseo un modelo discriminativo, que me permite identificar si esos dos nodos pueden, o cuál es la probabilidad de que esos dos nodos tengan la misma etiqueta. Para ello, lo que se hace de forma similar al potencial anterior es seleccionar dos subconjuntos de la nube de puntos, realizar una transformación que me permite obtener un vector de características para el punto I y otro vector de características para el punto J. Y luego de eso, utilizar una variable auxiliar, por ejemplo, XY y XJ, de tal forma, y luego a cada uno de estos, a los vectores de características encontrados para cada uno de los patches, nuevamente aplicarles una nueva transformación, es decir, crear un nuevo vector de características, de tal forma que me permita modelar al potencial de interacción como un clasificador discriminativo. En este caso, y similar al potencial de asociación, se puede escoger un modelo de un clasificador logístico, en donde se tiene el parámetro nu, que viene a representar los parámetros intrínsecos de este clasificador. Al realizar el modelamiento de esta forma, tanto del potencial de interacción como del potencial de asociación, se logra ampliar el horizonte del tipo de clasificadores que se pueden utilizar para determinar estos potenciales. Es decir, que tanto para el potencial de asociación y para el potencial de asociación como para el potencial de interacción, no me voy a restringir únicamente a un clasificador logístico, sino que podría utilizar otro tipo de clasificador, siempre y cuando sea discriminativo. Por ejemplo, una máquina de soporte vectorial o random forest o algún otro tipo de clasificador discriminativo. Muy bien. Una vez que hemos, una vez modelados estos dos, tanto el potencial de interacción y potencial de asociación, y
Y dados que los parámetros que debemos aprender en este caso son nu, nu y teta, entonces obviamente aquí voy a requerir, al igual que en el método de redes neuronales, se requerirá un set de entrenamiento. Porque bueno, este framework es un framework que nace de Machine Learning, de aprendizajes de máquinas. Ya. Sin embargo, para lograr determinar estos parámetros y luego realizar una inferencia, es decir, determinar la probabilidad de cada nodo o de que cada nodo tiene de pertenecer o no al suelo, no lo voy a poder hacer, o sea, no voy a poder entrenar esta gráfica, no la voy a poder entrenar con métodos convencionales debido a la cantidad de nodos que existen. Es decir, que los métodos de inferencia y entrenamiento exactos no van a tener solución. Sin embargo, existen métodos aproximados de entrenamiento y de inferencia, los cuales se pueden utilizar y que son ampliamente conocidos. Por ejemplo, el de propagación de creencias. El método de propagación de creencias me permite determinar la probabilidad que va a tener cada nodo de recibir una etiqueta de manera iterativa. La idea básica subyacente a este algoritmo es que cada uno de los nodos interactúan entre sí a través de mensajes. Y una vez que los mensajes se han transmitido entre todos los nodos, es posible determinar la creencia individual de cada uno de los nodos. Los mensajes, la propagación de los mensajes entre los nodos es de la siguiente manera. Los mensajes, la fórmula matemática de la transmisión de un mensaje, por ejemplo, de un nodo S a un nodo T, está dada por esta ecuación. Sin embargo, la idea intuitiva viene a ser la siguiente. Antes de que un nodo S pueda enviar un mensaje al nodo T, el nodo S debe estar listo para recibir mensajes de sus nodos vecinos, excepto el nodo vecino T, obviamente. Entonces, si yo deseo mandar un mensaje de S hacia T, S va a recibir el mensaje o la información del nodo vecino 1 y del nodo vecino 2, exceptuando el nodo T. El T es un vecino de S, sin embargo, no me interesa saber esa información, porque yo voy a enviar, o sea, el nodo S va a enviar un mensaje al nodo T. Entonces, el nodo T queda descartado. Ahora continuando, una vez que el nodo S recibió la información o el mensaje del nodo 1 y del nodo 2, el nodo S realiza el producto de estos y envía la información al nodo T y luego se realiza y así el nodo T recibe ese mensaje nuevamente y así consecutivamente. En cambio, si quiero enviar un mensaje del nodo T al nodo S, el nodo T deberá recibir el mensaje de su nodo vecino, este de acá, lo recibe, realiza el procesamiento requerido y envía el mensaje al nodo S. Eso sucede para todos los nodos en toda la gráfica. Entonces, se podrán imaginar que es un costo computacional relativamente alto para realizar la transferencia de estos mensajes. Una vez que todos los nodos hayan interaccionado entre sí, se procede con el cálculo de la creencia individual de cada uno de los nodos. La creencia individual de cada uno de los nodos es proporcional al producto de la función potencial asociada al nodo por el producto de todos los mensajes que le llegan a ese nodo. A diferencia en el caso anterior, se toman en cuenta todos los vecinos del nodo S. Es decir, si yo quiero realizar o encontrar la creencia del nodo S, lo que debo hacer es multiplicar la función potencial asociada a este nodo
por los mensajes enviados del nodo 1 al nodo S, del nodo 2 al nodo S y del nodo T al nodo S. Ya, esto, esto se repite de forma iterativa hasta que la creencia de los nodos no cambie drásticamente, es decir, hasta llegar a un punto de convergencia o hasta un número determinado de iteraciones. Comúnmente, este algoritmo tiene como... Este algoritmo tiene... para poder inicializar este algoritmo, perdón, se inicializa a los nodos con una creencia de 1 y a los mensajes, o sea, vínculos en cada uno de los nodos, también con un valor de 1. Y luego se procede y obviamente se le debe entregar la información de la función potencial asociada a los nodos y la función potencial asociada al eje. Y así se procede, iterativamente para al final obtener la creencia, la probabilidad de cada uno de los nodos, que tiene cada uno de los nodos en recibir cierta etiqueta. En este caso viene a ser la etiqueta de que pertenece a tierra o que no pertenece a tierra. Muy bien, eso con respecto al algoritmo, al algoritmo para lograr realizar la inferencia y el entrenamiento. Ahora, para ir cerrando más o menos la presentación y pasar a las preguntas, tenemos voy a hacer ciertos comentarios acerca de lo que se ha revisado y específicamente de los métodos y cómo se han implementado este método de campos aleatorios condicionales para la clasificación de terreno o no terreno. Lo primero que se puede decir es que los métodos condicionales aleatorios son en realidad métodos muy atractivos para la clasificación de terreno, para la identificación de puntos de terreno, porque son, primeramente, me entregan la probabilidad, ya les he mencionado algunas veces, me entregan la información de la probabilidad de que un punto pertenezca o no al terreno, dada la información de la nube de puntos. En esta parte y en este punto, la información que puede entregar la nube de puntos es muy grande, es muy variada, y en mi caso particular vendría a estar dada por las características subyacentes que existen en el bosque. Es decir, es una forma de que me va a permitir incorporar las características, la información del bosque, como les había mencionado en unas diapositivas atrás: edad, el diámetro de la copa de los árboles, la altura promedio de los árboles, entre otras. Me va a permitir incorporar esa información en la clasificación de los puntos que pertenecen o no a tierra. Por otra parte, este método es así de atractivo ya que es un método que utiliza la ley de Bayes. Particularmente me permite encontrar la información a posteriori, de la probabilidad a posteriori de cada uno de los puntos, o de cada uno de los nodos. Por otra parte, se debe tener en cuenta que esto sigue siendo algo desafiante debido a que este es un framework que no ha sido probado en zonas boscosas, y como ya les había comentado, las zonas boscosas siguen siendo un desafío para los sistemas de sensado remoto actuales. Así es que se podrá observar o se podrá verificar que también funciona este tipo de framework en zonas boscosas. Además, y para enfatizar las diferencias entre el trabajo que se propone y el trabajo que está en la literatura, es que, bueno, primeramente, el trabajo de Niemeyer, el que realiza clasificación contextual de nube de puntos, utiliza de por sí, o utiliza como información previa un modelo digital del terreno. Además,
utilizan como vecindad, es decir, los patches que utilizan para determinar los nodos vecinos entre sí, es una forma cilíndrica. Esto tiene sus ventajas para la identificación de edificios, identificación de construcciones o identificación de árboles individuales. Sin embargo, en un bosque no se tiene que explorar si esta forma cilíndrica de vecindad es adecuada. Por otra parte, al momento de utilizar una forma predeterminada para establecer un vecindario, puede generar vínculos entre nodos que realmente no existen en la gráfica real o que no tienen mucha o puede vincular dos nodos que no están correlacionados entre sí. Entonces esto abre el camino o abre la oportunidad de determinar o de aprender la gráfica subyacente a una nube de puntos. Para lograr aprender la gráfica subyacente esta es otra parte, otra rama. También se lo ve mucho en Machine Learning, que viene a ser Structure Learning of Graph, que vendría a ser el aprendizaje de la estructura de una gráfica. Entonces se puede utilizar o se podría combinar esta otra área de Machine Learning y así obtener una gráfica con una menor cantidad de vínculos entre nodos y disminuir el costo computacional para realizar la inferencia de los puntos que pertenecen o que no pertenecen a Tierra. Y bueno, eso es las discusiones y el trabajo de investigación que he realizado hasta el momento. No sé si, bueno, en este punto quiero dar paso a las preguntas y comentarios. Todos son bienvenidos, todos los comentarios y preguntas son bienvenidas. No Muchas gracias, sé, Tito. alguna. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una muy linda presentación. No sé, chicos, si tienen alguna consulta sobre lo que acaba de mostrarnos Tito, es su tema de trabajo. También mencionarles de las publicaciones que tiene Tito, interesantes. Bueno, no sé, Tito, si luego puedes extenderte un poquito más o directamente mostrar las publicaciones que tienes. Porque tanto Tito como Juan, que han trabajado juntos dentro de un proyecto que se llama Proyecto Anillo, de acá de ANID, ex CONICIT, estamos trabajando en lo que es la probabilidad de ignición, básicamente, dado un área forestal, tenemos que determinar la probabilidad de ignición que tiene. Por eso tenemos que determinar, por ejemplo, la cantidad de agua que hay en vegetación, como también otro tipo de factores. Por ejemplo, el trabajo está dividido, ¿sí? Y Tito trabaja en lo que es el modelado digital del terreno, porque es importante conocer cuál es la topología y morfología, porque de alguna manera, junto con otros factores, lo que dice el terreno también indica cómo se va a mover el fuego. Y por otro lado, en la tesis que hace otro de mis estudiantes, que es Juan Villacrés, Juan Fernando Villacrés, él trabaja en lo que es la caracterización, la micro y la macro caracterización de la vegetación. Por un tiempo han trabajado juntos hasta que sendos caminos comenzaron a bifurcar. Tito, ¿será capaz que nos puedes mostrar tus artículos? Claro, sí. Con respecto a los artículos, no sé si desean observar el artículo en sí o el tipo de artículos que he publicado, o sea, la lista de artículos que he logrado obtener hasta el momento. No, ¿Cómo yo sucede? te pediría que muestres el artículo per se. Y después Ya, tenemos la lista de tus publicaciones, pero también para que ok. se familiaricen con el formato y de la metodología científica aplicada en el artículo que es publicado. Claro, ya deme unos cuantos segundos para encontrarlo.
Ah, perdona, tienes ahí algunos apéndices también para mostrar. Si quieres mostrarlos, yo te lo puedo buscar tus artículos en Biosystems y... En esta presentación no recuerdo si tengo apéndices. No sé si ya se está... ¿Sigue compartiéndose la pantalla? No sé, ¿Sí? me perdí. Sí, vemos tu Este, pantalla, de hecho. ya. Bueno, lo que tengo son referencias, pero en esta de aquí no tengo ciertos apéndices. Lo que sí podría mostrar son apéndices de una presentación previa en la cual en la cual se puede observar los trabajos que he publicado hasta el momento. Y caso contrario, solo deme unos minutos para poder encontrar el artículo publicado. Lo tengo acá. Mira, aquí tengo el de Biosystems. Si quieres, yo lo comparto la pantalla directamente. Ok, ya, entonces voy a dejar de compartir, ¿sí? Sí, lo puedo hacer diagonal. Bien, este, chicos, es uno de los artículos de Tito con Juan. Lo encabezó Tito, surge de su propio trabajo, digamos, en donde, no sé si quieres hablar vos, Tito. Sí, puede Es ser, o tu trabajo, sea, así sí. que dale. Ah, sí, bueno, en este artículo lo que nosotros hicimos con Juan y el profesor fue predecir mediante métodos de machine learning la reflectancia que se produce en la parte SWIR del espectro electromagnético. ¿Esto qué significa? A ver, en el espectro electromagnético nosotros tenemos distintas bandas. Las podemos, por sencillez, podemos clasificar en visual, la infrarrojo cercano y la de onda corta, como es shortwave infrared, de onda corta en el rojo cercano. Entonces aquí, justo en esa gráfica que se detuvo, se puede observar la reflectancia que tiene una hoja en las distintas bandas electromagnéticas. Eh, ¿Por qué nos interesó reconstruir la reflectancia en la región SWIR? Es porque en la región SWIR del espectro electromagnético se logra tener mayor información acerca de la cantidad de humedad o la cantidad de agua que existe en una hoja. La cantidad de agua, la cantidad de humedad que existe en la hoja es un factor fundamental en el proceso de ignición de los árboles o de los bosques, de la vegetación o de cualquier otro, en este caso de la vegetación. La mayor cantidad de sensores remotos utilizan información en esta región. Sin embargo, la cantidad y el tipo de sensores para lograr obtener esa información son escasos. Con respecto a cámaras, eh, recientemente preparando las correcciones para un artículo que se envió hace unos meses atrás, logramos identificar que, por ejemplo, de 11 cámaras que están disponibles en el mercado, apenas 3 cámaras son capaces de adquirir información en el infrarrojo cercano, en la región SWIR. Entonces, esto es una gran limitante. Por otra parte, existen, claro, los satélites que pueden determinar la información en esta región. Sin embargo, la resolución de los satélites no es la misma resolución que se puede obtener mediante cámara o mediante un espectrómetro. Por otra parte, uno se ve limitado a, a las regiones en las cuales se encuentra el satélite. Debido a estas, a estos motivos, se planteó reconstruir la reflectancia de una hoja en base únicamente a la humedad que tiene la hoja perdón, en base únicamente a la reflectancia en la parte del espectro NIR y visual.
Esto se lo logró a través de métodos de Machine Learning. El que mejor dio, el método de Machine Learning que entregó los mejores resultados fue Kernel Regression. Y bueno, obtuvimos muy buenos resultados. Aquí se pueden observar los errores que se obtiene de un test de un conjunto de test. Y, y bueno, los resultados que hemos obtenido hasta el momento son muy prometedores porque en realidad hemos logrado reconstruir la reflectancia de la hoja en toda la región Swire. ¿Tito? ¿De cuánto fue el universo de muestras con el que trabajaste? Fue de 127 hojas. Bien. En las cuales Hago una pregunta, chicos. Fíjense que el trabajo de Tito, lo dijo bien, él utilizó técnicas de Machine Learning. Hoy está muy de boga utilizar Deep Learning, Convolutional Neural Networks, etc. Pero nosotros teníamos un dataset de 120 y tantas de muestras. ¿Podríamos haber usado estas técnicas de Deep Learning? No, a vos no te pregunto, Tito, le pregunto a los chicos. Ah. No, perdón. Jorge. En el caso, ¿el dataset cuánto contaba? ¿En cuántos datos? 127 muestras. Aplicar técnica de e-learning yo creo que es... No entendí, se te cortó, Jorge. Y para técnicas como dataset te pueden mejorar resultados. Que el dataset presenta pocos datos, en mi opinión, pero pueden existir técnicas de data augmentation, sampling, que pueden mejorar la salida. Muchísimas gracias, Jorge. En el entrenamiento. ¿Sí? Gracias, porque me has dicho exactamente lo que yo quería escuchar. En el sentido de que generalmente cuando tenemos una base de datos tan pequeña, lo primero que pensamos es utilizar alguna técnica de data augmentation para aumentar la base de datos. Lo que pasa con las técnicas de Deep Learning es que funcionan por la ley de los grandes números. En este sentido, la base de datos tiene que tener al infinito, una mayor cantidad de muestras posibles, representativas de todos los aspectos posibles que nosotros podamos evaluar. Ahora, el problema que tenemos es que si utilizamos 127 muestras, no es suficiente como dominio para entrenamiento, ni para test, ni para validación en cualquier técnica de Deep Learning. Nos cuenta Jorge que podríamos hacer data augmentation, por ejemplo, para aumentar nuestra base de datos, lo cual está bien, es lo que nosotros hemos hecho muchas veces. Pero hay que tener algo acá en consideración. Las técnicas de data augmentation, chicos, que si bien son tentadoras, y lo digo esto porque me toca revisar muchos artículos por ser editor de una revista, me llegan muchos artículos de Deep Learning. El problema de las técnicas de data augmentation, cualquiera esta sea, es que la técnica per se es una técnica de completitud, en el sentido de que si yo tengo una base de datos, en este caso son 120 muestras, y tengo que llegar a unas 5 o 10.000 muestras, data augmentation puede ser algo tentador, porque es barato. Pero no puedo estar utilizando una técnica de data augmentation para completar más del 90% de los datos que me están faltando. ¿Sí? Ahí hay que tener mucho cuidado, más del 95% de hecho. Lo que tenemos que tener presente acá es que hay algo que se llama sesgo. Entonces, con una muestra de 127, y yo quiero extenderla a 5.000 o 10.000, va a ser difícil realmente de que nosotros con las muestras, la idea de tener 10.000 por ley de grandes números es abarcar la mayor cantidad de casos, la mayor cantidad de veces. En este otro caso, lo único que hacemos es amplificar los pocos casos con las pocas veces que vemos en las muestras, en el set de 127 muestras. Entonces, Data Augmentation puede ser una técnica bien atractiva de utilizar, pero chicos, no puede ser utilizada para validación. Entonces, podemos de pronto utilizar para entrenamiento con todo el sesgo que eso implica, pero para validación, para testeo y validación tienen que ser resultados reales. Entonces, Deep Learning con una baja cantidad de muestras como que tenemos acá, no es recomendable. No se olviden, ley de los grandes números para este tipo de técnicas. Lo mismo para las técnicas de Machine Learning, al menos que utilizaron acá Tito, la que utilizó Juan, puede trabajar con un bajo número de muestras y con una precisión
o una accuracy bastante buena, como lo reporta en sus matrices de confusión acá. Eso. Y hay otro trabajo que me gusta mucho, para el que lo quiera luego implementar, por supuesto, de los chicos, en donde está la base de datos publicada. Esto se los dejo a ustedes, lo pueden utilizar esa base de datos e implementar la técnica que quieran. Jorge, también puedes implementar ahí, si quieres, por supuesto, alguna técnica de Deep Learning, para ver cómo puedes mejorar de pronto la propuesta de Tito y Juan respecto al uso de estas técnicas de Deep Learning. Aquí lo tienen. En este otro trabajo es en donde ustedes pueden, de hecho, descargar lo que es la base de datos con la que estamos trabajando. Nosotros en este trabajo lo que hacemos es publicar las respuestas crudas. Yo voy a dejar de compartir, les voy a compartir directamente el PDF del artículo una vez que se descargue, para que vean lo que es como la reconstrucción cruda del espectro con el que trabajamos, ¿sí? Entonces obtenemos unos 16 o 18 índices representativos de la humedad que pueda contener moisture, que pueda contener la planta. Y en particular lo hemos aplicado a Eucalyptus y a Eucalyptus globulus y Pinus radiata, porque constituyen el 97.5% de la población de Chile, de la región de Valparaíso. Y esto significa, chicos, que el 97.5% de la vegetación de la región de Valparaíso no es endémica. Eso se los dejo ahí como pensamiento. Entonces, permítanme ahora compartir el paper, que lo tengo acá. Este paper, para el que lo quiera ver, lo puede bajar de Sensor de MDPI. Y aquí está toda la información. Todo. La metodología que hemos seguido, cómo lo hemos medido, que ha sido un trabajo súper arduo que han llevado adelante los chicos, cómo hemos obtenido los índices. Aparte, los índices, fíjense que dan una tendencia bastante lineal de crecimiento. Entonces también hemos aplicado regresiones y demás. Y al final tenemos acá las regresiones que se aplican a cada uno de los índices, y fíjense que hemos utilizado unas regresiones lineales con un R cuadrado bien alto, lo cual es bueno. Hay algunas, por supuesto, que nos dieron más o menos malas, como estas dos últimas, pero en general bastante buenas. Jorge, yo no puedo colocar papers en el aula, sin embargo, este paper de MDPI lo puedes bajar, es gratuito. El de Biosystems, puedes entrar a la revista a través de la biblioteca USM, que también paga por las licencias de uso. Pero yo no puedo compartir, este de MDPI no hay ningún problema, pero siendo gratuito no le veo mucho sentido, pero el de Biosystems nosotros no podemos compartirlo, porque firmamos el copyright con la editorial. Me pide solamente el nombre. Bueno, mira, aquí va a quedar en el video, ¿sí? Foliar Moisture Content from the Spectral Signature for Wildfire Risk Assessment in Valparaíso, Chile. En Sensors. Cualquier cosa, chicos, por favor, no duden en consultarle también a Tito, como así también ha dado ya la charla Robert y ha dado la charla Darío. Aprovechen el conocimiento que tenemos en el grupo para profundizar más en eso, para aquel que se sienta más afín con esto. Así también en la próxima clase vamos a tener una clase bastante analítica, teórica, de control, que es la parte de control que hacemos en el grupo, y de ahí nos quedarían 1 o 2 clases más para luego que ustedes retomen conmigo. Consulta, señores. Alfonso, Carlos, Cristóbal, Franco, bueno, el más activo Jorge. ¿Ya? Bueno, chicos, estamos en hora. Espero que tengan un buen fin de semana. No se olviden que la próxima semana es nuestra última semana previa a vacaciones, porque la semana del 12 son vacaciones ya para los funcionarios. Pero cualquier duda y tal, me avisan, por favor, y no se olviden que nos estamos acercando a la fecha de la guía 2. La guía 1 ya he mandado las notas, nos falta ahora la guía 2. Cualquier refutación o duda que tengan sobre cómo corregir, por favor me lo avisan y organizamos una sesión de Zoom donde podamos discutir este tema. O bien de pronto la próxima clase, o el viernes si nos queda tiempo, podemos discutir particularmente, digamos,
las observaciones que tengan acerca de mis revisiones de la guía que han desarrollado. Si no entienden algo, por ejemplo. Bueno, que tengan un bonito fin de semana. Tito, muchísimas gracias por esta presentación, ha estado impecable. Espero que también te hayas disfrutado, digamos, de dar esta clasecita pequeña. Y nada, chicos, cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. profe. Sí, bueno. Profe, muchas gracias. Gracias, Tito. Chao, chao. Chao, chao. Carlos, ¿me decías algo? ¿O saludaban? No, está despidiendo. Gracias. Ah, ya. Nos vemos, chao, chicos. Chao, chao. Chao, Chao, muchas Tito, gracias. te pasaste muy bueno, ¿eh? Gracias, chao. Ya, chaucito.